Muy buenas, queridos alumnos. Vamos a desarrollar la lección número 8, ítem 26 del plan digital que estamos siguiendo. Y esta vez vamos a tocar un tema muy importante que es el uso de la fuerza en el derecho internacional. ¿El uso de la fuerza de quién? De los estados. ¿Cómo los estados pueden hacer uso de la fuerza legalmente o cómo también está prohibido expresamente en el sistema internacional? Es un tema muy importante porque guarda relación con un asunto que ha tenido una historia muy larga, el uso de la fuerza. El sumario del tema, el compendio que corresponde a esta lección, sigue expresamente el plan digital. Prohibición del uso de la fuerza por parte de los estados en el derecho internacional. El Estado y el uso de la fuerza en la evolución histórica. Vamos a hacer una breve exposición sobre el uso de la fuerza durante mucho tiempo y siglos por parte del Estado de un modo completamente discrecional, sin ninguna limitación. Y, en segundo punto, la prohibición contemporánea, y esto ya guarda relación con la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 2.4, que habla expresamente sobre el tema. También vamos a hablar de las excepciones regladas del uso de la fuerza. Hay excepciones, se puede usar. Y vamos a estudiar qué dice el derecho internacional, qué dicen los tratados internacionales, qué dice la Carta de la ONU sobre la posibilidad de hacer uso de la fuerza. Y aquí está el 3.1, artículo 24 y 25, que regla o que determina o reglamenta el uso de la fuerza por parte del Consejo de Seguridad, que tiene esa potestad de cuidar la paz y la seguridad internacionales. También aparece como excepción reglada. Reglada quiere decir regla, es decir, excepción prevista por los tratados internacionales o por la Carta de la ONU en especial, porque la Carta de la ONU constituye la Constitución Mundial, digamos. Si queremos hacer una comparación, un paralelismo como la Constitución interna de cada país. Dentro de las excepciones regladas tenemos la legítima defensa, que permite a los estados hacer uso de la fuerza. Hay también excepciones discrecionales e intervenciones humanitarias, nueva costumbre internacional siglos XX y XXI. Y tenemos el punto 5, la ONU, Resolución General número 2625 y 3314, sobre cuestiones que tienen que ver con el uso de la fuerza o las prohibiciones expresas de la agresión. Y finalmente, vamos a hablar de la agresión. ¿Qué quiere decir agresión? Según la Corte Penal Internacional, de muy reciente data, 2018, es el más reciente instrumento jurídico internacional nacido de una corte acerca de lo que es la agresión y las prohibiciones expresas que tienen que ver con esto. Y el procesamiento que implicaría desencadenar agresión. Vamos a definir lo que es la agresión como dentro del componente del uso de la fuerza y vamos a tratar de explicar estos temas de alta relevancia. Quizás sea una de las unidades más importantes del programa que corresponde al derecho internacional en este año académico. Y empezamos con una pregunta. ¿Está prohibida la fuerza en el derecho internacional? Cuestiones generales vamos a hablar. Y en la historia, durante siglos, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 12, 14, 7, 8, se pierde en la historia la potestad que han tenido los estados para desencadenar el uso de la fuerza en contra de otros estados u otros pueblos. Ha habido una evidente discrecionalidad. ¿Qué quiere decir discrecionalidad? Quiere decir una falta total de controles y falta total de mecanismos de restricción. Eso quiere decir discrecionalidad. El uso de la fuerza en la historia por el Estado, una cuestión de normalidad, entre comillas.
se ha normalizado el uso de la fuerza. No importa quién muera, no importa quién destruya pueblos, no importa que se destruya aldeas, ciudades, plantaciones, no importa. El Estado, aplicando criterios estrictamente maquiavélicos, es decir, el Estado superior, todo en nombre del Estado, ha generado todo tipo de despliegue del uso de la fuerza, matando, destruyendo gente, pueblos, ciudades, por parte de los estados en contra de estados iguales o estados de menor categoría en cuanto a potencialidad. Entonces, si vamos a hablar del uso de la fuerza ha tenido una gran historia, nutrida historia, fecunda historia en el desarrollo del uso de la fuerza, porque no ha habido limitaciones y mucho menos normas internacionales, el derecho internacional, para imponer restricciones al uso de la fuerza es de data reciente, apenas tiene 80 años o 100 años en lo máximo. En el siglo XX, década del 10 y del 40, en la década del 10 del siglo XX, 1910 para adelante, 1914 a 1918, y de 1939 a 1945, se desatan conflictos hegemónicos con gran despliegue de la ciencia al servicio de las armas de gran potencia destructivas, con consecuencias graves para la humanidad. Todas las guerras han sido antes a cañonazos. Antes de haber cañonazos o cañones, habían flechas incendiarias, lanzas incendiarias, ataques masivos de miles y miles de soldados, de centenares de miles de soldados, de choques frontales entre ejércitos contra ejércitos. Entonces, esto ha permitido el uso indiscriminado, discrecional de la fuerza. Hasta que el siglo XX, con el gran despliegue de las ciencias, ha permitido ser instrumento de la muerte y de la destrucción. La ciencia ha contribuido, así como la ciencia contribuye para el desarrollo, para el bienestar y la salud de los pueblos, también ha contribuido para convertirse en una verdadera máquina de la muerte y la destrucción. Estamos hablando de las armas de gran potencia destructivas. Las armas, en el siglo XX aparecieron los aviones, aparecieron los grandes submarinos, los portaaviones, aparecieron los misiles. Eso se ha conseguido gracias al aporte que ha tenido la ciencia para propulsar grandes fuerzas destructivas en cuanto a el uso de la fuerza, en uso de los elementos de destrucción. Estamos hablando de bombas. Entonces, con consecuencias graves para la humanidad. ¿Qué armas? Y la guerra se convirtió en una cuestión metajurídica o extrajurídica. La guerra de gran despliegue de destrucción, con las armas potentísimas que aparecieron en el siglo XX, seguimos teniendo, la guerra pasó a ser un componente fuera de los alcances del derecho. Por eso dice cuestión metajurídica, más allá de lo jurídico, o extrajurídico también podemos llamarlo, al margen del derecho. ¿Ha sido una potestad natural histórica del Estado? Así como estamos hablando, sí ha sido como si fuese algo completamente normal y como si esto era evidentemente una muestra de la rutina en la historia de las dominaciones de pueblos contra pueblos, al servicio de ejércitos que generaron una destrucción grandiosa a su paso por el uso de las armas que se desarrollaron en el siglo XX. Siempre ha habido guerras, pero la guerra del siglo XX ha sido completamente ya diferente por la gran capacidad destructiva. Y entonces la guerra se ha convertido en una especie de cuestión metajurídica o extrajurídica muy al margen del derecho.
millones de seres humanos murieron, millones. En el siglo XX, está contabilizado, desde las primeras décadas del siglo XX hasta el fin del siglo XX, hace apenas 20 años, murieron aproximadamente, según los registros históricos, casi 200 millones de personas y otras tantas heridas y otras tantas destrucciones. Es decir, hablamos de 200 millones de almas perdidas. Es un escenario atroz. En distintas clases de guerras nacionales, internacionales, guerras civiles, de todo tipo. Estamos mezclando todo ya. La guerra no solamente es nacional. La guerra no solamente es un despliegue de choque militar internacional, de Estado contra Estado, es también guerra civil. Y las guerras civiles cobraron quizás mucho más vidas internas entre sí, con nacionales, que las guerras internacionales. Han sido intensas. Entonces, estamos hablando de la potestad indiscriminada de hacer uso de la fuerza hasta el siglo XX, hasta que aparece en el escenario jurídico, preocupadísimo ya por este descontrol absoluto, la Carta de las Naciones Unidas que intenta poner paños fríos o intenta poner prohibiciones expresas. Y aparecen las cuestiones jurídicas y hablaremos de la historia de su prohibición. Dijimos que el uso de la fuerza es una competencia o potestad discrecional, ha sido durante siglos, para llevar adelante una guerra. Jurídicamente permitida, y era una nota más, imagínense, una nota más del ejercicio de la soberanía de los estados, por siglos enteros. ¿Qué cosa, no? Matar en forma masiva, destruir vidas, generar de llanto, luto y lágrimas a generaciones y generaciones, ha sido nada menos que una nota más del ejercicio de la soberanía de los estados. Siglo XX, la Primera Guerra Mundial, 1914-1919, se estrenan las grandes armas de gran potencia y capacidad destructivas. Las primeras formas de control sobre la guerra nacen justamente después de la Primera Guerra Mundial. ¿Con qué instrumento jurídico? ¿Con qué tratado? Es el Tratado de la Creación de la Sociedad de las Naciones o Liga de las Naciones, que ha sido una entidad internacional permanente precursora de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se hizo en 1948 o 45. Y la Sociedad de la Liga de las Naciones, o Sociedad o Liga de las Naciones, ha sido en 1920. Una creación genial de los líderes de la época, europeos y norteamericanos, precisamente los líderes europeos y el presidente de los Estados Unidos de la época, de la década de 1920. Esta liga, este tratado internacional firmado por los estados europeos y americanos, no prohíbe precisamente la guerra, pero limita su ejercicio. Empieza entonces las primeras regulaciones jurídicas de tratados internacionales, porque la Carta de la Liga de las Naciones es un tratado internacional que establece expresas limitaciones a la guerra. Esta entidad permanente, que se llama Liga de las Naciones, traten de memorizar, no confundir con Naciones Unidas u Organización de las Naciones Unidas. Esta es Liga de las Naciones, Sociedad de las Naciones también le llaman, 1920. Esta entidad permanente establecía que una controversia debía someterse a un arreglo arbitral o judicial previamente. Ya conocemos lo que quiere decir arreglo arbitral o judicial. Previamente, prohibiéndose el recurso de la guerra hasta 3 meses. Imagínense, medio ridículo, ¿no? Pero fue un intento tibio de ponerle alguna limitación
a el desencadenamiento de un conflicto internacional. Sin embargo, estas prohibiciones de someter a un litigio judicial o un arreglo arbitral fue por primera vez en la historia de la humanidad y en la historia de los estados la creación de una norma supranacional, supra quiere decir más arriba, de la creación de una norma supranacional para establecer limitaciones. Por eso no se prohíbe, se limita, porque dentro del plazo de 3 meses hay que someterlo a una solución judicial o a una solución arbitral. En la etapa 2, en el siglo XX, empieza otra cuestión ya muy importante, la era de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas nació ¿en qué año? En 1945. ¿A raíz de qué? De una desastrosa experiencia mundial que sí no tiene. Y si ha habido un ligero precedente, era la Primera Guerra Mundial, pero la Tercera Guerra Mundial se multiplicó por 3. 3 veces más de violencia, 3 veces más de destrucción, 3 veces más de muerte. 20 millones de personas murieron en la Primera Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones de personas. 60 millones de almas. Fue una de las experiencias más terroríficas de la historia. Ejércitos enormes contra ejércitos enormes. Por un lado, Alemania, Japón e Italia contra todos los estados europeos y Estados Unidos y la Unión Soviética. Bloques contra bloque. ¿Dónde fue el escenario? Europa. ¿Dónde fue el escenario? África del Norte. ¿Dónde fue el escenario de guerra o teatro de guerra? Extremo Oriente. ¿Dónde? China, Japón, Filipinas, Vietnam, toda esa zona. Intensos combates a nivel mundial durante 5 años. Septiembre de 1939 a agosto de 1946, cuando se rindió finalmente el imperio japonés. La Wehrmacht alemana, el ejército nazi, el sistema nazi, fue derrotado en abril de 1945. Terminó la guerra en Europa, pero continuó en el Extremo Oriente unos meses más. ¿Y qué es lo que determinó la culminación? Fue el lanzamiento de una bomba terrorífica jamás conocida. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la bomba atómica, que en cuestiones de 20, 30 minutos mató casi a más de 100.000 personas. Nunca jamás la humanidad ha tenido una experiencia tan extraordinaria como esa, como el uso de la fuerza. Entonces, al terminar la Segunda Guerra Mundial, tras la ruina de Europa completa, gran parte de Extremo Oriente, en los lugares donde se desarrollaron el teatro de las operaciones bélicas, se llegó a un acuerdo, los países vencedores de esta tremenda entente es una expresión francesa que quiere decir aliado, de la entente formada por Alemania, Japón e Italia. Los países derrotados, estos países, y los países ganadores fueron todos los otros países que combatieron con esta extraordinaria alianza militar potentísima, pero 5 años de guerra destrozó los sueños de crear un imperio de 1000 años como tenía en su mente este loco de la historia, este loco suelto, pero teniendo en sus manos toda la voluntad de un pueblo como lo es Alemania, un pueblo extraordinariamente culto. No se puede entender como un pueblo extraordinariamente culto, lleno de artistas, grandes poetas, grandes filósofos, grandes científicos, ha quedado en las garras
de este hombre de una extraordinaria fiebre mental, de grandeza y de melomanía, de mitomanía y melomanía. Delirio de grandeza quiere decir melomanía. O mitomanía, delirio de ser él un mito. Realmente se convirtió en un mito, pero de la violencia y en la destrucción y el sufrimiento de millones de seres humanos que él infligió. Entonces, tras los escombros generados por esta Segunda Guerra Mundial, nace la era de las Naciones Unidas, que se reúnen los estados, 50 estados se reúnen y forman la Organización de las Naciones Unidas a través de una carta fundacional, tratado. Y esta carta establece algunos criterios bien específicos en contra del uso de la fuerza, prohíbe el uso de la fuerza. Entonces, la era de la ONU implica la situación en que la humanidad acusa los horrores de la guerra tras la conflagración mundial. Entonces los estados organizados plantean nuevas formas de control sobre la guerra. ¿Cómo? A través de la Carta de las Naciones Unidas. 3 ejes sobre el tema del uso de la fuerza de la ONU. Vamos a analizar 3 temas: la prohibición, la solución de controversias y el sistema de seguridad colectiva. 3 ejes son y constituyen, en síntesis, la Carta de las Naciones Unidas en el sistema del uso de la fuerza después de la era de la ONU. Primero, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, agresión, según el artículo 2.4 de las Naciones Unidas. Prohibición de la amenaza o el uso. Una cosa es la amenaza, jaque, jaque, shaque, estamos por invadir, esa es una amenaza. O la invasión en sí, el ataque en sí, eso se llama agresión. Agresión quiere decir tanto la amenaza o el uso de la fuerza que despliega un Estado contra otro Estado o contra un pueblo o contra una minoría o contra un colectivo humano. Esto lo establece claramente el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas que vamos a analizar. Esa prohibición está prohibido entonces, pero hay una excepción, que es la legítima defensa. Los estados tienen el derecho de responder, de repeler o contrarrestar un ataque ilegítimo, con la fuerza. Ese es el primer punto, la prohibición. El segundo es la solución de controversias, el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que ya hemos estudiado extensamente durante casi, creo que 3 o 4 unidades. Ese eje del uso de la fuerza es la solución de controversia a través de los medios diplomáticos, jurídicos y políticos. Ya hemos hablado sobre eso. Así que no estoy hablando de cosas que no hemos tratado. Y el tercer punto es un sistema de seguridad colectiva para garantizar la paz y la seguridad. Artículo 51. ¿Quién crea el sistema? La misma ONU. ¿Cómo se llama ese sistema? ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza para establecer la seguridad colectiva, para impedir actos de fuerza? Se llama Consejo de Seguridad. Es un órgano, alto órgano ejecutivo de las Naciones Unidas que está compuesto por 5 estados superpotencias y 10 estados que rotan para integrar este exclusivo club que tiene por finalidad garantizar la paz y la seguridad internacionales. Entonces, 3 son los ejes: prohibición, solución de controversia y creación de un sistema de seguridad colectiva. El artículo 2.4 de la Carta de la ONU, vamos a analizar. ¿Qué es lo que dice y tiene que ver con la prohibición? Dice, literalmente, dice, los miembros, este artículo 2.4, artículo 2, inciso 4 serían, los miembros de la organización de la ONU, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza
contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de la ONU. Claramente dice, ordena a los Estados miembros, 198 Estados, es decir, el 99% de los Estados están dentro de la ONU, y la Carta de la ONU es una constitución mundial, válida como una constitución interna. Dice, los Estados miembros se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, a la agresión, que implique una violación a la integridad territorial o a la independencia política. Cuando un Estado agrede, es decir, invade, ¿qué está haciendo? Dos bienes jurídicos está violando: la independencia política y la integridad territorial. Eso es claro. Cuando un Estado ataca a otro Estado, está violando su integridad territorial. Integridad quiere decir todo el territorio. Cuando un Estado, a través de su ejército, ingresa en otro territorio, está violando la integridad territorial. Está quebrando el principio de integridad territorial. Y al mismo tiempo, algo muy importante, que es la independencia política. Es decir, está destrozando la soberanía de un Estado. Entonces, el artículo 2.2 tiene un contenido jurídico indiscutible. Prohibición taxativa de dos fenómenos: de la amenaza y el uso de la fuerza. Amenaza o uso de la fuerza. Vamos a un poco a este tema del 2.4, vamos a desglosar para que ustedes entiendan bien. Amenaza o uso de la fuerza. ¿Qué es amenaza y qué es uso de la fuerza? Amenaza es una expresión o una manifestación de un Estado contra otro Estado de que está preparando una posible invasión o está generando una posibilidad de amedrentamiento. Al determinar posible invasión o amedrentar, hagamos cuidado, Estado A, porque este Estado B tiene toda la capacidad para arrollar. Esa es una amenaza, es una expresión de posibilidad de una agresión. No, esto de agresión, pero es tan grave como la agresión. La amenaza es tan grave como no se puede amenazar un Estado a otro Estado. Prohibición en sus relaciones internacionales. Solo la integridad territorial o política, estamos hablando entonces, y el uso de la fuerza ya implica quebrar la integridad territorial y la independencia política. Y entonces, al invadir, estás prohibiendo sus relaciones internacionales. Le está alterando sus relaciones internacionales. Entonces, muchas cosas entonces implica el uso de la fuerza: amenaza o agresión. Y agresión quiere decir quebrar, ¿qué cosa? La integridad territorial o la independencia política. Entonces, entendemos bien lo que es la prohibición del uso de la fuerza conforme al artículo 2.4 de la Carta de la ONU. Creemos que estamos entendiendo. Vamos a hablar de las excepciones regladas. Sin embargo, los Estados pueden hacer uso de la fuerza, pero excepcionalmente. ¿Cómo? Y a través del artículo 24 y 25 de las Naciones Unidas. ¿Qué dice? El artículo 24 dice: a fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad. En el desempeño de estas funciones, el Consejo de Seguridad procederá de acuerdo con los propósitos y principios de las Naciones Unidas. El artículo 24 habla entonces categóricamente que el Consejo de Seguridad puede intervenir, puede evitar el quiebre de la paz y la seguridad internacional a través de la labor de un órgano de seguridad colectiva. El Consejo de Seguridad es un órgano de seguridad colectiva internacional. Y
el artículo 24 le confiere a este órgano, al Consejo de Seguridad, la ONU le confiere, o sea, 198 estados le confiere al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. El Consejo de Seguridad es un órgano que mantiene, promueve, mantiene y efectivamente tiene la potestad de cuidar de la paz y la seguridad internacional. ¿Cómo? ¿Con meras declaraciones? No, tiene capacidad efectiva, activa, militar, para impedir cualquier posibilidad de quiebre de las amenazas o la agresión que se está gestando o que ya se desarrolló. El artículo 25 entonces habla, 24, claramente, potestad que se le confiere la ONU al Consejo de Seguridad para cuidar la paz y la seguridad. Y el artículo 25, los miembros de las Naciones Unidas convienen aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta carta. ¿A qué? El 25 le da ya un cierre, un círculo. Todos los miembros de la ONU le da al Consejo de Seguridad autoridad y legitimidad para intervenir e impedir el quiebre de la paz y la seguridad internacionales. Una cosa es el 24, le otorga potestades, y el 25 ya dice claramente, conviene en los miembros, todos los países, los 198 estados tienen la necesidad de aceptar y cumplir las decisiones. Lo que decide el Consejo de Seguridad se debe cumplir y aceptar, sin posibilidad de decir no. Dos cosas entonces muy importantes. Aparentemente esto es demasiado interesante en el sentido que, bueno, es un gran paso para prohibir el uso de la fuerza. Fue un gran paso, pero tiene algunas patas, algunas columnas frágiles este asunto. ¿Cómo? ¿Cuál es la fragilidad? Que el Consejo de Seguridad es un órgano compuesto por 5 grandes potencias que tienen poder de veto y 10 estados de los estados miembros, por decisión de la Asamblea General, que integran en periodo de tiempo de año, completan la cantidad de 15. Y todo lo que decide el Consejo de Seguridad tiene que ser por mayoría, es decir, 7 votos. 8 sobre 7. Con 8 votos ya el Consejo de Seguridad puede disponer o establecer un mecanismo de prevención o un mecanismo de reacción contra la amenaza o contra la agresión ya determinada, ya desatada. Puede responder militarmente por el uso de la fuerza de sus socios. O sea, la ONU crea un grupo, un contingente militar que va a intervenir ante una agresión. 8 contra 7. Es decir, por mayoría. ¿Quién le confiere esa potestad para intervenir? Le confiere el artículo 24. ¿Y qué es el artículo 25? Remata la idea, dice, los miembros están obligados a aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Con 8 votos ya se puede tranquilamente. Pero dentro de esos 8 votos, uno de los estados, la superpotencia, puede vetar. Vetar quiere decir, no, a mí no me gusta. Y ustedes saben que la superpotencia tiene intereses muy fuertes y por sobre todo intereses tremendamente decisivos. El veto de uno de los estados componentes de las 5 superpotencias neutraliza toda posibilidad de la actuación del Consejo de Seguridad. Ese es el punto crítico del Consejo de Seguridad. No es una entidad perfecta. La ONU no es una entidad perfecta, pero ha creado estos mecanismos y ha funcionado muy bien en estos últimos 75 años de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Nunca la humanidad ha tenido un tiempo de paz relativo, siempre ha habido guerra y siempre hay guerra por todos lados, pero son guerras controladas, no como lo que ocurrió en la Segunda o en la Primera Guerra Mundial. Justamente
La Primera y la Segunda Guerra Mundial se dio porque no había estos mecanismos jurídicos internacionales. Justamente por eso no existía la Liga de las Naciones que estábamos hablando, no tenía este mecanismo del Consejo de Seguridad. Si teníamos y había un fuerte arraigo al cumplimiento de las normas internacionales, jamás íbamos a estar lamentando la muerte de 60 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial se desató justamente porque no había mecanismos de seguridad colectiva. No había, porque no había una carta de la ONU. Sí, habíamos estudiado recientemente ahora que la Liga de las Naciones establecía que primero tiene que haber una solución judicial o arbitral antes de desencadenarse una guerra. Pero no sirvió para nada, porque la Liga de las Naciones ha sido una entidad internacional permanente, sí, pero frágil. ¿Quién no integraba? No integraba a Estados Unidos. Y al no estar Estados Unidos ahí, esto se convirtió en una organización muy endeble, frágil. Otra excepción. Hemos visto la primera excepción al uso de la fuerza desde el artículo 24 y 25 de las Naciones Unidas. Ahora vamos a tratar sobre la legítima defensa, artículo 51 de las Naciones Unidas. El derecho de legítima defensa de los Estados. Dice el artículo 51, ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho inmanente de la legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Es decir, ¿qué es lo que está determinando este artículo 51? Que el Estado que es agredido injustamente por otro Estado tiene la potestad de reaccionar militarmente o por todos los medios para frenar, para alejar o para reprimir directamente. Frenar, alejar o reprimir el ataque ilegítimo. ¿Quién le confiere esa potestad, esa capacidad de legítima defensa? El artículo 51, claramente. Y enseguida el Estado que reprime, ataja o aleja una agresión debe informar inmediatamente, después del hecho, al Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad ya debe atender esta situación. Ya no queda a cargo del Estado agredido, sino a cargo del Consejo de Seguridad. Porque el Consejo de Seguridad es el responsable ¿de qué? De la seguridad colectiva, de la paz y la seguridad internacionales. 15 miembros van a debatir si actuó bien o no este Estado que hizo uso de la fuerza. ¿Se entiende? Creo que se entiende. Característica de los Estados en uso de derecho a la legítima defensa. Potestad reactiva, es decir, capacidad de responder, quiere decir potestad reactiva. Intervención del Consejo de Seguridad que hemos hablado. Y esta potestad activa tiene que ser necesaria y proporcional. Si un pelotón del ejército brasileño ataca instalaciones paraguayas en territorio paraguayo, la reacción nos da una potestad reactiva. Este es un ejemplo. Tenemos capacidad de repeler eso. Pero no se puede repeler con aviones, con artillería, con un batallón. No, la respuesta tiene que ser congruente al ataque. No una reacción desmedida. Por eso dice necesaria y proporcional. Y se debe informar enseguida al Consejo de Seguridad. Batallón, si entró un pelotón, con un pelotón hay que reprimir. Y no con un ejército o con un batallón de 500 personas. Esta es la característica de la legítima defensa. El tema 4. Resolución de la Asamblea General
números 26, 25 y 33, 14 sobre la agresión, sobre el uso de la fuerza. Una cosa que está en la carta que hemos analizado, el artículo 2.4. Después de eso, las Naciones Unidas ya desarrolló resoluciones que tienen que ver con la Asamblea General misma sobre el uso de la fuerza. En uso de sus facultades, reguló y dice la resolución de la ONU número 2625. Declaración sobre principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los estados de la ONU. Reafirmación de la prohibición jurídica absoluta para el sistema internacional. Los principios establecidos en el artículo 2.4 de la Carta más las jurisprudencias aplicadas le otorgan el rango de jus cogens. La resolución número 2625 establece claramente la reafirmación de la prohibición jurídica absoluta para el sistema internacional del uso de la fuerza. Y esa prohibición expresa de la resolución número 2625 tiene rango de jus cogens, es decir, normas imperativas que no se puede dejar de cumplir. Ese es el contenido en sí de la 2625. ¿Se entiende? Prohíbe expresamente la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la resolución número 2625. Y vamos a analizar ahora algunos principios destacados de la resolución 2625. ¿Qué dice? Dice claramente esta resolución de la Asamblea General, que prohíbe absolutamente el uso de la fuerza. La guerra de agresión constituye crimen contra la paz. Imagínense lo que dice la Asamblea General. Tiene rango de jus cogens, La guerra de agresión constituye crimen contra la paz. Las propagandas de la guerra de agresión es contraria a las Naciones Unidas. Siempre una guerra tiene propaganda. Y las propagandas son contrarias. Las propagandas de las guerras de agresión son contrarias a las Naciones Unidas. Las cuestiones territoriales o fronterizas no justifican la amenaza o el uso de la fuerza. Cuando hay problemas territorial o fronterizo, eso no constituye el uso de la amenaza o el uso de la fuerza. Me parece muy interesante. Claramente, 2625 dice, la guerra de agresión constituye crimen contra la paz. Las cuestiones territoriales o fronterizas no justifican la amenaza o el uso de la fuerza. Hay un problema territorial, un problema fronterizo, no justifica el ataque armado. Y tampoco justifica las propagandas de guerra, de agresión, y resulta son contrarias a las Naciones Unidas. Ahí está el núcleo de la 2625. Prohibición absoluta del uso de la guerra. Y esos tres puntos son importantes. Otras cuestiones. Las represalias armadas no están permitidas. Las represalias armadas no están permitidas. Se prohíbe la ocupación o adquisición del territorio de un Estado válido de la amenaza o el uso de la fuerza. Los Estados deben abstenerse de usar la fuerza contra los pueblos sometidos a la dominación colonial. No están, 2625 dice claramente, no se justifica la agresión, no se justifica la amenaza, no se puede usar propaganda de guerra, propaganda de guerra de agresión. No se justifica que una cuestión territorial o fronterizo desencadene un ataque armado. Las represalias no están permitidas. Sí, la legítima defensa permite el artículo 51. Pero las represalias antes eran muy común las represalias. No está permitida la represalia. Claramente dice la resolución número 2625 de las Naciones Unidas. Y dice claramente, deben abstenerse de usar la fuerza contra los pueblos sometidos o dominación colonial.
Otra forma de intervención que implica uso de la fuerza, represalias armadas, protección de personas, protección de bienes. Ahí vamos a analizar. Este punto trata sobre, te voy a explicar. Sobre el sumario del contenido, habla excepciones discrecionales, intervención humanitaria, nueva costumbre internacional, siglos XX y XXI. Este punto 4 vamos a desarrollar ahora con este gráfico que tenemos aquí. Tiene que ver con el punto 4. Otras formas de intervención que implique uso de la fuerza. Represalias armadas, siempre y cuando está prohibido ya por la resolución 2625 de la represalia armada, claramente. Pero se puede usar la fuerza para protección de las personas. Algunos estados que tienen alta capacidad militar, cuando son tomados de rehenes, funcionarios estatales diplomáticos por parte del Estado o ante la permisión que permiten los estados de ser sometidos, entonces puede haber una especie de utilización del uso de la fuerza para proteger a las personas o para proteger bienes nacionales en el extranjero o para fines de humanitario. ¿Cómo para fines humanitarios? Sí, las Naciones Unidas utiliza contingentes militares. En este momento hay por todos lados. Hay Paraguay también integrando la contingente de los cascos azules, no para reprimir, no para atacar. Los contingentes militares armados de las Naciones Unidas, llamados cascos azules, van y entran en un territorio para dividir o impedir los choques, especialmente en las guerras civiles. Estas son formas modernas del siglo XX y XXI y están actuando activamente, quizás unos 2000 cascos azules repartidos por todas partes de África, Asia, donde hay guerras civiles. Estuvo en Haití también. Hay contingentes paraguayos que intervienen, fuerzas militares, cascos azules de las Naciones Unidas, para impedir choques, y son fuerzas militares armadas, pero no para agredir, sino para dividir o para impedir que haya choques. Ese es lo que quiere decir otra forma de intervenir que impliquen uso de la fuerza. Uso de la fuerza de los estados a través de la ONU, es decir, legitimado. ¿Al mando de quién están estas fuerzas, estos cascos azules que le llaman dice, Naciones Unidas, dice, al mando bajo la supervisión del secretario general de las Naciones Unidas. Y rinde cuenta al Consejo de Seguridad. Obviamente, cuando les atacan los beligerantes a las fuerzas azules, tienen la capacidad de responder, de reaccionar. Pero generalmente es muy difícil, pero ocurre. En Afganistán ocurrieron hechos muy graves. Incluso diplomáticos de las Naciones Unidas fueron asesinados. Entonces, es también una forma de utilizar. La resolución 3314, siempre tratando la cuestión de la agresión, 2625 ya vimos, ahora resolución 3314, y dice, la Asamblea General en otra resolución, en otra decisión histórica tomada en la década del 80, ha establecido claramente decisiones rectoras sobre la agresión. La agresión es el ataque armado, la agresión es el bombardeo, la agresión es despliegue de fuerzas físicas de un Estado contra otro Estado en territorio de otro Estado. La agresión es el uso, dice, incluso determina, identifica claramente
la 3314 de la Asamblea General, ¿qué es la agresión? La agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. Va aumentando ese concepto del 2.4 de la Carta. Aquí ya dice claramente, y tiene rango de ius cogens. Agresión es el uso de la fuerza armada de un Estado contra otro Estado en contra de la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro Estado. Refuerza lo que dice el 2.4 y le agrega la palabra soberanía. Y el artículo 2 dice de ese 3314, ¿a quién le corresponde calificar e identificar al agresor? Le corresponde al órgano que cuida el sistema de la seguridad colectiva mundial, que es el Consejo de Seguridad. Resolución número 3314, y ahí estamos desglosando. Invasión a un territorio por las Fuerzas Armadas, ocupación militar aún temporal, aunque sea breve, bombardeo, cualquier arma militar, bloqueo de puertos por Fuerzas Armadas, ataque armado contra otro Estado. Todo lo que dijo la Asamblea General en la resolución número 3314. Utilización de un territorio de Estado para atacar a otro Estado, utilizar como base, uso de bandas armadas, mercenarios o grupos irregulares con acciones graves. Contrata mercenario es una violación del artículo 3314. Y finalmente vamos a hablar sobre la agresión según la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es una corte de carácter penal. Penaliza, pune comportamientos realizados por jefes de estados, comandantes militares o funcionarios del Estado que han desplegado crímenes de guerra, crímenes contra la paz o crímenes de agresión. Crímenes de guerra contra la paz o contra la lesa humanidad y crímenes de agresión. Ya definimos lo que es la agresión, ya está definida lo que es la agresión por las Naciones Unidas, la resolución 3314 y la 2526 de la Asamblea General. Y ahora vamos a hablar quién es que se encarga de castigar los actos de agresión o de amenaza. ¿Y quién es? Es la Corte Penal Internacional. Tiene 18 jueces. Se creó en el Tratado de Roma de 1998 al morir el siglo XX y entró en funcionamiento en el 2004 la Corte de 18 jueces. ¿En dónde? En el mismo edificio donde funciona la Corte Internacional de Justicia de La Haya, edificio de La Paz. Supone la inclusión a su jurisdicción del crimen de agresión. Entonces, ¿quién atiende ya el crimen de agresión? No había todavía una corte que podía atender el crimen de agresión. En el siglo XXI sí aparece ya quién va a castigar esto. Y dice que la agresión, según la Corte Penal desde 1918, desde 2018, planear actos preparatorios, iniciar, desencadenar ya, o ejecutar una agresión que por su carácter y gravedad viole la Carta de las Naciones Unidas. Incluso se castiga los actos preparatorios. Ya se puede determinar esto y llevar ante la Corte y llevar a los que cometen hechos ilícitos ante la Corte Penal Internacional. Es la primera vez desde los juicios de Nuremberg y Tokio, Nuremberg 1948 y Tokio en el mismo año, que se le sometió a los criminales de guerra nazis y japoneses. Es la primera vez que desde los juicios de Nuremberg y Tokio, tras la Segunda Guerra Mundial, que un tribunal internacional podrá juzgar a los líderes responsables de provocar una guerra. Y ya tenemos creo que ya tenemos más de 1.000 personas procesadas y condenadas por la Corte Penal Internacional, desde 2006 para adelante, 2004 para adelante, lentamente. Antes, los criminales de guerra, los grandes comandantes, los expresidentes,
tranquilamente volvían, terminaba la guerra, volvían a sus casas y morían de viejo o morían cuidando su jardín o su huerta. Hoy ya no ocurre eso. Hoy el derecho internacional dio un gran salto con la creación, un gran salto, evolucionó con la creación de la Corte Penal Internacional. Está compuesto por 150 estados. Ratificaron este tratado internacional del Tratado de Roma de 1998. Y la agresión faltaba. Ya estaban procesados unos cuantos por crimen de guerra, crimen contra la paz, pero la agresión todavía no estaba diseñado nítidamente dentro de los hechos punibles. A partir del 2018, reciente, la agresión se puede ya someter a procesamiento y condena, porque ha habido un lento proceso de evolución en el concepto de agresión. El artículo 2.4 decía que luego de las resoluciones de la ONU 2526, 3314, determinaron y construyeron el concepto de agresión. Ya se sabe muy bien qué es agresión hoy: planear, preparar, atacar, ejecutar un ataque ¿contra qué? Contra la soberanía, contra la integridad territorial y contra la independencia política. Soberanía, integridad territorial e independencia política. Eso es agresión. Ataque armado, bombardeo, ataque momentáneo, vuelve otra vez, ya es suficiente. La amenaza también ya se puede juzgar, porque actos preparatorios. Entonces hemos desarrollado con esta unidad bastante interesante, no muy entendido por mucha gente, incluso por el periodismo no entiende muy bien estas cosas porque son cuestiones muy propias de la ciencia jurídica que tienen que ver con el derecho internacional, pero hemos hecho un repaso histórico y análisis puntual sobre el concepto del uso de la fuerza, su prohibición expresa a partir de la Segunda Guerra Mundial y su conceptualización precisa por parte de las Naciones Unidas, la Asamblea General y la Corte Penal Internacional muy recientemente, del 2018. Entonces, espero que hayan sido de provecho esta lección por su importancia.